Estamos lejos de Monterrey, México. Me encuentro en el sur de Corea y te voy a enseñar en este video las 3 tiendas más bonitas de Seúl. Esta es la tienda más nueva, se llama Apple Gangnam, así como Gangnam Style. Nunca había visto color en la parte de afuera de una Apple Store fijo, entonces eso es algo curioso y vamos a ver otros datos adentro. Después de esto vamos a ir a ver otras 2 tiendas. Vamos a empezar el video. Esta es la más nueva que abrió en marzo de 2023. Vamos a conocerla. Está bien bonita la tienda. Esto es Apple Gangnam, como dije, la tienda más nueva, y parte de la razón por la que quería hacer este video es quería ver qué tan diferentes son las tiendas de Apple en Asia. Aquí en el sur de Corea se ven prácticamente igual que en cualquier parte del mundo. Tienen las mismas curvaturas, las mismas mesas estas, todo orgánico y de madera. Todas las paredes con las curvas, los detalles del techo también está bien bonito. Esta es de las tiendas más nuevas, entonces por eso creo que está tan moderno todo. Hasta las líneas estas del vidrio, no sé si se alcanzan a ver, pero son las mismas líneas que ponen, por ejemplo, en el Apple Park y en otros lados para que no choques con el vidrio. Pero ese tipo de detalles sigue estando aquí a pesar de que estoy del otro lado del mundo. Y la piedra, todo esto es la piedra como la que está en tiendas de Apple, como la Quinta Avenida y así, ese tipo de piedra muy densa, muy chida, con todas las grietas acomodadas y redondeados. Hay muchísima gente. Estuve viendo las estadísticas como de mercado, ¿no? En el sur de Corea, nada más para darles algo de contexto, en México como el 20% del mercado de teléfonos móviles es de Apple y el 80% es de Android. Ahí dentro está Samsung y Huawei y Xiaomi y todo lo demás. En el sur de Corea, no nada más Android, el 65% es Samsung, ¿ok? O sea, tú en la calle ves la mayoría de gente con Samsung porque Samsung es de Corea y aquí se usa muchísimo Samsung, pero aún así Apple ha crecido mucho en los últimos años y tienen como el 20%, entonces como un tercio de lo que tiene Samsung en el país. Pero yo veo aquí mucha gente, y mucha gente tiene iPhone en la calle también. Está interesante ver lo lleno que está la tienda. Hay 5 tiendas en el sur de Corea, en todo el país. Y hoy vamos a ver las 3 más bonitas. Esta zona es el Apple Pickup. Me estaba mencionando que no todas las tiendas tienen y que mucha gente viene a esta tienda específicamente en el sur de Corea porque tiene esta sección del Apple Pickup. Entonces tú lo pides en línea, llegas y aquí está tu orden y te atienden y te ayudan también si es que quieres poner un protector de pantalla, una funda o lo que sea. Como este cuate que se está llevando un Apple Studio Display y una Mac Studio. Buena compra, bro. Otro detalle que me dio mi amigo es de las luces. Entonces aquí arriba ves cómo no se ven las luces, pero las mesas están perfectamente iluminadas. Entonces cuando tú lo estás viendo de cualquier ángulo no se alcanza a ver la luz, pero si me vengo para acá, ahí ya se ve la luz. Entonces vean esto, ahí no se nota mucho la luz, entonces no te estorba los ojos, pero está filtrado para solamente iluminar las mesas, y todo eso es intencional. Y como en casi todas las tiendas de Apple, si no es que todas, la curvatura de la pared, esa que ven ahí, es la misma curvatura que hay en todos los productos de Apple. Es el mismo radio de curvatura allá en las columnas y en toda la arquitectura orgánica de las Apple Stores. Y otro dato curioso es que en esta tienda, según el artículo de Apple sobre la tienda de Apple Gangnam, es que tiene 150 empleados aproximadamente. Y honestamente pensé que iban a ser diferentes las tiendas de Apple en Asia y está todo casi igual. Es el mismo como lenguaje de diseño y de arquitectura. Parece que estoy en una Apple Store en Nueva York o en cualquier parte del mundo, en México. O sea, lo único que cambia es que si agarras una caja, obviamente los símbolos coreanos están por ahí, los precios también están en wones coreanos, pero fuera de eso, wow, con su constancia en tiendas. Y esa fue la primera tienda de Apple aquí en el sur de Corea. Eso es Apple Gangnam. Ahora vamos a la primera tienda que abrió aquí en el país y está un poquito para allá, entonces vamos. Y después la segunda tienda oficial de Apple, allí atrás. No es. Vamos a la de verdad. Y ahora tienda de Apple número 2 en la zona de Garosugil, si lo estoy pronunciando bien. Esta es Apple Garosugil.
Aquí está la tienda, está bien bonita por afuera, toda de vidrio del piso hasta el techo, como doble altura y en este estilo de cubo que es como que tradicional de Apple y tiene el techo de madera que está muy cool con los árboles enfrente en esta bonita zona de Corea y la misma piedra redondeada en los extremos de un lado y del otro. Está muy cool. Esta es la primera tienda que hubo de Apple en todo el sur de Corea. Entonces, primera tienda de Apple en Corea y aquí sigue y se ve muy bonita. Esta abrió en el 2018, entonces Apple llegó a Corea bastante reciente, pero tienda número 2, vamos a verla por dentro. Y les voy a dar un secreto de visitar Apple Stores, ¿ok? Porque la mayoría tienen baños escondidos. No se ven en ningún lugar, pero si preguntas que si puedes pasar al baño, te dejan pasar. Y aquí, a mero atrás de la tienda, están estas escaleras hermosas. Están como... tienen la curvatura de la piedra como en Apple Park. Está bien agradable de agarrar. Y fría la piedra. Me encanta toda la arquitectura. Pero bueno, me dijeron que el baño está aquí abajo. Entonces aquí, abajo de la tienda, están los baños escondidos. La puerta del baño le picas un botón y se cierra automáticamente. Nunca había visto eso. Está muy cool. Ahí dice Board Room. Yo creo que ahí tienen juntas o quizá en lanzamientos como que pueden dar, no sé, explicaciones, demos de los productos. Está muy cool esta tienda. La primera tienda que abrió en Corea y se sigue viendo como nueva. Me encantó. Esto translúcido también. Hay una ventana aquí como translúcida que está bien cool, bien padre. Refleja mucho de la naturaleza y tienen los árboles adentro de la tienda también, que es algo muy Apple de la nueva generación de tiendas, como tener la naturaleza dentro de la tienda. Son los que están aquí atrás en la entrada. Esta tienda de Apple está muy cool. Aquí atrás tienen esta área donde dan Today at Apple cursos y esas cosas con esta pantallota grandísima y tiene este esquema como rectangular, como tradicional de Apple con el techo de madera y las luces. Se me hizo curioso que hay un globo ahí, si lo pueden ver. Y obvio, pues tienen toda la gente que te ayuda, todos con su camiseta de Apple y todos los productos que puedes comprar. Que vi un par de skins en unas baterías que tienen como un tema asiático, entonces quizás sí hay productos así de terceros diferentes, pero por lo general son los mismos productos que en cualquier tienda de Apple, a excepción del precio. O sea, están los símbolos coreanos, obviamente, a pesar de que todo se ve igual, está en wones coreanos. Un iPhone 14 Pro que en Estados Unidos vale $1,000, aquí vale 1.55 millones de wones coreanos, que es como $1,200 según el tipo de cambio hoy, entonces como 20% más caro que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos es sin tax y creo que aquí sí lo incluye, entonces está bien, un poquito más caro que lo normal, pero creo que es normal de todos los países y no está tan mal como Argentina y otros lados donde sí el precio sube un chorro del iPhone. Y esta es la tercera tienda que vamos a visitar, es Apple Myeongdong, que seguramente lo estoy pronunciando mal otra vez, pero es en esta parte de la ciudad que tiene edificios grandotes, o sea, está como más desarrollado, no sé si es como el distrito financiero o así, pero esto está en un edificio, son los primeros 2 pisos, se ve enorme. Esta es la Apple Store más grande de todo Corea. Hi! I'm Japanese. You're Japanese? Yeah. I'm from Mexico. Oh, nice to meet you. Yes, nice to meet you too, man. What's your name? Tech Santos on YouTube. Tech Santos. Tech Santos. Tech Santos. Okay, nice to meet you. Nice My to name meet is you. Arata. Anata. Alata. Yeah. Yeah. Alata. Okay, it was great to meet you. Bikrika. Vitrica? Yeah. Oh, I'm not gonna say that. Ay. Ok, eso fue una experiencia con unos japoneses. Sucede cuando tienes una cámara grandota y estás blogueando. Vamos a explorar Apple Myeongdong, la tienda más grande de Apple en todo Corea. Y antes de entrar a la tienda que está aquí atrás, noté algo muy raro que nunca he visto en una tienda de Apple. Hay una obra de arte de madera aquí afuera. O sea, acá está la tienda, entras por acá, pero esta obra de arte está increíble y como que sí está dentro de la Apple Store porque arriba está el mismo techo de madera, continúa, es una extensión de la tienda, las bancas aquí y hasta el zócalo del árbol que está redondeado. Eso todo es como arquitectura muy icónica de Apple. Entonces este espacio, que es un espacio abierto al público con esta obra de arte, seguramente lo hizo Apple para esta tienda. Está demasiado cool, güey. Y acá está la Apple Store. Ahora sí vamos a entrar, pero esto es madera, o sea, madera, literal madera.
Está impresionante. Y no nada más de ese lado de la tienda hay una obra de arte de madera. De este lado de Apple Myeongdong también hay otra obra de arte con el mismo espacio aquí para descansar público. Está increíble este detalle de tener obras de arte a los costados de Apple Myeongdong. Esta está muy cool también. Está hecha de metal. Y el artista, si es que me pongo acá a leer la información, Vaki es el artista. No sé quién es, pero Vaki, buen trabajo. La primera tienda que yo he visitado en el mundo que tiene obras de arte a los costados de la tienda, pero está muy chido que hacen espacios públicos también. Entonces acá hay gente pues descansando y está muy padre poder llegar de la calle, descansar, disfrutar de la obra de arte en las bonitas bancas y luego quizá pasar a comprar un iPhone o algo. Bien bonita la tienda. Ya estoy aquí dentro de Apple Myeongdong, todos los productos obviamente. Acá están los árboles con el zócalo este circular que está bien interesante. Cosas diferentes de esta tienda. El techo aquí en el primer nivel está como inclinado hacia arriba, entonces no se ve mucho en el video, pero va hacia arriba. Y es de las pocas tiendas que en el piso de arriba tienen un balcón con vidrio, entonces se ve muy padre la vista hacia afuera, y también si estás parado arriba puedes voltear a ver hacia abajo. Ahorita vamos para arriba. Pero un par de datos de esta tienda: abrió el año pasado, en el 2022. Apple está abriendo muchas tiendas estos años y esta tienda está impresionante, con las esculturas afuera de arte y los dos pisos y los árboles grandotes. Está demasiado cool. También otro dato: 220 empleados. 220 personas aquí y hablan 11 idiomas diferentes. Obviamente no cada persona que trabaja aquí habla 11 idiomas, pero colectivamente pueden atender 11 idiomas diferentes en la Apple Store. Y creo que eso es en todas las Apple Stores. No sé si específicamente 11 idiomas, pero está wow la internacionalidad que tienen las tiendas de Apple. A pesar de estar en Asia, hablar 11 idiomas. A mí me hablan en inglés inmediatamente, como que me ven cara de gringo o occidental, no sé, pero te saludan y todos son amables como en cualquier otra tienda de Apple. Está bien cool. Y este es el segundo piso. No muchas tiendas de Apple tienen segundo piso. Está bien cool todo el vidrio esto que da con la vista hacia abajo y los árboles llegando acá casi hasta el segundo nivel. Acá está el mismo techo de madera con las luces y la estructura esta de madera que está afuera la puedes ver desde aquí. Aparte vi también y me estuvieron platicando que en este espacio, donde de hecho ahorita están dando una sesión de Today at Apple, están dando unos tips para usar el iPad, que está muy cool, pero que también aquí invitan a artistas coreanos y muchos son como artistas nuevos y vienen aquí a cantar o vienen aquí a tocar su música y hacen como que ese espacio colaborativo para artistas aquí en Corea. Eso también se me hizo súper padre. Está muy cool esta tienda. Este es el segundo piso y obviamente otra vez todos los productos de Apple, todo, pero me encanta cómo todas las tiendas tienen su diferente distintivo. También me di cuenta, y está curioso, el logo de Apple está colgado con una barra de acero y se refleja en el vidrio de ahí y hace que se vea como que muy cool el efecto. Y la atención al detalle, noto cosas en todas las tiendas, por eso me gusta visitarlas. Acá al lado donde están dando las presentaciones hay unas bocinas integradas, circulares, y parece que no hay nada, pero está muy bien escondidas e integradas. Y luego si me voy por acá al área donde está el elevador, podemos ver aquí abajo la curvatura enorme de las escaleras. Y todas las escaleras están impresionantes también, o sea, a nivel de arquitectura, los techos altos, a pesar de que estamos en un segundo nivel, todavía tiene el techo doble de altura, entonces los dos niveles con doble altura, es casi 4 pisos, pero en realidad son 2, se siente muy cool la tienda. Y yo creo que sí, top 3 tiendas de Apple que he venido fácil, con todo el vidrio que tienen, el área de presentación con la pantalla enorme, el balcón este secundario que tiene la vista hacia afuera con los árboles, las obras de artes en los costados con espacios públicos, la increíble escalera también, o sea, esta Apple Store sí se fue al top 3. Apple Myeongdong, increíble tienda de Apple, yo creo que fue mi favorita y fue la última que visitamos. Y no sé si sabían este hecho, pero todas las laptops de Apple en tiendas de Apple supuestamente tienen que estar exactamente a 75 grados. Todas las laptops las acomodan a 75 grados para cuando tú llegues tengas que tocarla para ajustarla y poder ver la laptop bien.
De esa manera, al momento de tocarla, tú sientes la calidad, sientes lo liviano, sientes el metal y te incentiva un poquito más la compra porque estás tocando el producto en lugar de nada más verlo. Ese tipo de detalles es la razón por la que Apple es un genio para vender. O sea, todas las laptops tienen ese mismo ángulo. Y algo que me pareció bien curioso y bien cool de Apple, este empleado que anda por acá, Apple Genius, como que se ve que tiene un bastón. O sea, creo que es ciego, tiene algún tipo de discapacidad, y aún así Apple contratando personas con discapacidades visuales se me hizo muy inclusivo, muy cool por parte de Apple. Y también la gente es increíble. O sea, en las 3 tiendas que visitamos me estuvieron platicando empleados, los Apple Geniuses, de que hola, ¿de dónde eres? México. Ah, México. Y les enseñaba el canal de Tech Santos, súper amables todos, y nos sacaban plática y qué necesitan y todo. Me encanta también eso de las tiendas de Apple, que son súper amables y abiertos y te sacan plática. Estuvo muy agradable todas las conversaciones que tuve con toda la gente de Apple. Y esas fueron las 3 tiendas más bonitas de Apple en Corea. La verdad, me encantó la experiencia. Por eso me gusta hacer estos videos. Espero cuando vaya a otro país tenga oportunidad de grabar tiendas de Apple en otros países, si es que les gusta este tipo de videos y vlogs. Esto del arte, güey, está increíble y las 3 tiendas me encantaron, pero Apple Myeongdong fue mi favorita definitivamente. Y un shout out especial a Héctor, que me estuvo apoyando y ayudando y deteniendo la cámara. Muchas gracias. Gracias por nada, hermanito. Váyanlo a seguir en TikTok, es un crack este güey. Gracias por acompañarme en otro vlog de tiendas de Apple y nos vemos a la próxima. Peace.